Antropología de los piratas espaciales. Finalmente ha llegado el momento de continuar con la tercera parte de este documental. En la parte anterior hablamos sobre los piratas urdragianos, desde su biología, pasando por su inteligencia, hasta su origen. Y ahora, en esta ocasión, es el turno de los Key Hunters, la tercera especie conocida que pertenece a la Legión de los Piratas Espaciales. Sin más rodeos, comenzamos. Los Key Hunters son seres similares a los himenópteros de la Tierra, es decir, a las avispas. Poseen un poderoso aguijón debajo del abdomen y largas cuchillas en las extremidades frontales, y un pico que se abre en dirección horizontal y desde donde pueden escupir proyectiles ácidos. Normalmente permanecen y combaten desde el aire gracias al poder de sus alas, pero cuando las pierden por X o Y motivo, siguen siendo capaces de luchar en tierra al pegar saltos con sus extremidades anteriores y escupir ácido desde su boca. Curiosamente, es el único pirata espacial cuyo ciclo de vida se conoce con certeza. Comienzan en una fase larvaria que, presumiblemente y que puede hasta parecer obvio, nacen de huevos. Estas larvas, con el tiempo, forman una crisálida donde pasan por un proceso de metamorfosis que las transforma a la forma himenóptera. Los Key Hunters originales atacan desde el aire con sus aguijones y cuchillas, mientras que en el suelo hacen mayor uso de sus escupitajos ácidos. Los Key Hunters criados en la nave botella, es decir, aquellos reproducidos por el ejército de la Federación, poseen una habilidad adicional que realizan al perder sus alas. Harán lo posible por saltar y aferrarse a su enemigo, y luego procederán con una técnica suicida en la que explotan en 1000 pedazos, esto como último intento de acabar con la entidad opositora. Los Super Key Hunters comparten todas las habilidades de su forma predecesora, incluyendo el ataque suicida, con la diferencia radicando en que son más grandes y resistentes. De igual manera, en la nave botella los investigadores modificaron a la especie para que pudiera pasar por un proceso de metamorfosis acelerado. Las larvas Zoro son capaces de envolverse en su propia seda y transformarse casi al instante en Key Hunters. Esto antes jamás se había visto, e incluso en Metroid Fusion, las réplicas X de los Zoros requieren un tiempo mucho mayor para su metamorfosis que las pasa a transformarse en Key Hunters X. En el caso de estos piratas, no hay información que sirva para poder determinar qué tan alto es su intelecto. El hecho de que pertenezcan a una organización criminal indica que tienen algo de inteligencia, mas nunca se les ve manipular herramientas o tecnología. De hecho, pareciera que son criaturas silvestres y no piratas espaciales. Sin embargo, el manual tanto occidental como japonés de Super Metroid afirma lo contrario al leer lo siguiente. Manual occidental. Key Hunter. Estas criaturas son piratas de otro sistema galáctico que ayudaron a reconstruir Cebes. Cuando ellos pierden sus alas, escupen ácido. Key Hunter. Manual japonés. Piratas espaciales de Key Hunter. Un pirata de otra galaxia cuya ayuda fue requerida para reconstruir Cebes. Cuando pierden sus alas, escupen un líquido altamente ácido desde sus bocas. No hay nada concluyente y solo se puede hacer suposiciones, como que probablemente son intelectualmente inferiores incluso a los mismos cebesianos, pues estos, a diferencia de los Key Hunters, sí pueden manipular maquinaria. Los Key Hunters en Cebes demostraron que existen naturalmente hasta 3 variedades distintas. Está la variedad estándar, que es la que posee el conocido color verde y que habita tanto en la parte selvática de Brinstar como en la parte de la Tierra Roja. Después se encuentra la variedad con una coloración amarillenta pero pálida, que montaron guardia en la abandonada nave de los Chozo que estos utilizaron en el pasado para llegar a Cebes. Los Key Hunters pálidos se encuentran exactamente en los pisos superiores de la nave y son más resistentes y dañinos que los Key Hunters verdes. Y por último están los Key Hunters rojos, los cuales vigilan ciertas porciones de la región inferior de Norfair, lo cual es un claro indicio de que ellos, por medios desconocidos, se han adaptado al clima extremadamente ardiente y hostil de la región. Causan un daño todavía mayor a la variedad pálida y, asimismo, son más resistentes.
Aparte de las criaturas himenópteras, en la zona roja de Brinstar se hallan los Oros, es decir, la fase larvaria de la especie Keyhunter. Por otra parte, los Keyhunters creados y modificados a bordo de la nave botella tienen una fase evolutiva adicional, el Super Keyhunter, que nunca antes se ha observado que exista naturalmente, por lo que es seguro asumir que se trata de un salto evolutivo artificial. Asimismo, en la nave botella se puede encontrar un espécimen alfa, y el que presumiblemente es el progenitor de la especie, el Rey Keyhunter, una criatura incapaz de defenderse por sí misma y que se vale de sus huestes para protegerse de los intrusos que entran a su colmena. El Rey Keyhunter tampoco ha sido visto fuera del recinto artificial, aunque es completamente lógico que la especie original posee un espécimen rey o tal vez reina para perpetuar su continuidad, así que es lógico pensar que el Rey Keyhunter sí existe en la naturaleza. Como ya se expuso, los manuales de instrucciones se limitan a decir que los Keyhunters provienen de otro sistema galáctico, es decir, que para nada son originarios de Cebes. No obstante, es importante mencionar que el nombre en japonés de esas criaturas ofrecen un claro indicio de su verdadero punto de origen. En el idioma japonés existe un kanji escrito así como lo ves en pantalla, y esto significa al español extranjero de o alienígena de, y se usa en los nombres japoneses de varias criaturas que aparecen a lo largo de la serie Metroid. Los Keyhunters son un ejemplo de esto, con su nombre en japonés escribiéndose así, y denota que no son originarios de Cebes. Además, los nombres de las criaturas que poseen este kanji se conforman primero con el nombre del planeta al que pertenecen y después se escribe el mismo kanji. Esto quiere decir que el planeta de procedencia de los Keyhunters debería ser un mundo nombrado igual a ellos, es decir, Keyhunter, o Keyhunter si lo romanizamos tal cual como es su nombre. Y con esta tercera parte hemos concluido todo acerca de la biología y la procedencia de todas las especies de los piratas espaciales conocidas. En el siguiente video veremos acerca de la sociedad y cultura de los piratas ultrajianos. Y si el video nos alcanza, también veremos acerca del liderazgo. Finalizada esta parte, procedo a despedirme. Soy Aurora 313 y nos vemos la siguiente sesión.